Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Siempre que me preguntan y me piden asesoría acerca de la mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, recomiendo la certificación laboral. Definitivamente es el mejor estatus migratorio, porque la certificación laboral te lleva directo a una residencia permanente en los Estados Unidos. Y el mejor en certificaciones laborales, sin duda alguna, es Raúl Sebasco. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, su número de teléfono, que además puedes llamar directamente desde Venezuela. Y la certificación laboral no solamente te va a beneficiar a ti, igual que la solicitas, sino a todo el grupo familiar. El mejor de todos, el que más experiencia tiene en certificaciones laborales, sin duda alguna, es Raúl Sebasco. Bueno, ya tenemos vía Skype a María Corina Machado. Buenas noches, María Corina, ¿cómo estás? Hola Patricia, un placer conversar contigo como siempre. Igualmente, bueno, te decía antes del programa, María Corina, que todo el mundo me ha pedido la entrevista contigo. La gente está, y eso me incluye, bueno, quizás frustrada, pesimista, etcétera, no solamente por lo que vemos del lado del gobierno, sino por actitudes que vemos del lado de cierta dirigencia de la oposición. De eso hablamos al principio del programa, María Corina. Fíjate, ya no es nada más la comunidad internacional, ya no es nada más María Corina Machado y otras personas que pensamos igual que tú, María Corina, sino que ya la Iglesia venezolana, la Conferencia Episcopal Venezolana, se ha manifestado en contra del llamado a elecciones hecho por la Asamblea Nacional Constituyente. Yo los invito a que en las redes sociales vean el comunicado completo, pero en el aparte número 4 dice: es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación en condiciones desiguales contra todo sentido de equidad y servicio a la población. En democracia, la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. El número 5 dice: debemos recordar lo que dice la Constitución Nacional. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Por tanto, es el pueblo el que debe asumir su vocación de ser sujeto social, con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación, como prevé nuestra Carta Magna. Es el propio pueblo y no una instancia espuria, el que sitúe las cosas en su justo lugar. Bueno, María Corina, esto se parece mucho a los argumentos que tú has dado y además esto va en contra, por ejemplo, de esta declaración que acabo de mostrar de Henry Ramos Alup diciendo que para comer hay que votar, más o menos dijo eso. Bueno, dinos algo, María Corina. Bueno, querida Patricia, yo creo que el panorama de alguna manera ya está claro, se ha despejado. Desde luego, esta exhortación, este comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana no podía ser más oportuna, más clara, más diáfana en términos de lo que estamos viviendo en el país. Una Venezuela que literalmente huye despavorida por las fronteras porque se muere de hambre dentro de su país, consciente además que es una tragedia intencional, planificada, dirigida desde Cuba y producto de la crueldad más profunda de un régimen que no le importa que se nos mueran los niños, mientras tanto puedan seguir en el poder y apropiándose de los recursos de los venezolanos. Ahora, la Conferencia Episcopal es clara, como ha sido, y tú bien lo has dicho, toda la comunidad internacional. Esto no son elecciones. La convocatoria que ha hecho la inconstitucional, ilegítima, espuria Asamblea Nacional Constituyente no son elecciones. Y eso es lo primero, Patricia, porque debemos ser muy cuidadosos con las palabras. Por lo tanto, aquí no se trata de abstencionismo o no, simplemente es el desconocimiento total de una instancia que adoptó poderes supraconstitucionales para imponer a la fuerza ese Estado comunal cubano y destruir la República. Y a la cual, o sea, a esta farsa, a esta maniobra, no se puede prestar ningún venezolano que entienda esa urgencia que bien describe la Iglesia, que es el dolor, el hambre y la violencia. Este es el momento de ser coherente con los principios y cumplir
estrictamente un mandato que dimos 7.600.000 venezolanos el 16 de julio, cuando dijimos, desconocemos la constituyente y hay que avanzar por una ruta de firmeza, de rebeldía, de desobediencia y desconocimiento total del régimen. Y sabemos cómo se hace eso. Ahora, también la Conferencia Episcopal alerta, y lo hace de una manera muy valiente, sobre el comportamiento incoherente y deficiente. Y ahí estoy citando las palabras de la Conferencia Episcopal en lo que respecta a la conducción de un cierto sector de la oposición venezolana que, mientras tú y yo estamos hablando, aún persiste en mantener viva una farsa en Santo Domingo que le ha dado tiempo y oxígeno a la narcodictadura. Sí, si me permites voy a leer justo el número 7 que se trata de eso. María Corina dice, la dirigencia política debe asumir responsablemente la difícil y real situación. La comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable. La dirigencia de los partidos políticos ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente. Deben abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales. La situación y el momento que estamos padeciendo los venezolanos ante esta crisis global requiere de una gran dosis de esperanza junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, a dignificar a las personas y a fortalecer a las familias y comunidades a las que pertenecemos. Bueno, suscribimos cada una de esas palabras y además compartimos la angustia y el dolor, porque al fin y al cabo la Iglesia Católica a través de sus párrocos y obispos está en la calle con la gente y todos estamos viendo la tragedia que significa este éxodo en nuestras fronteras cuando vemos familias enteras literalmente huir de Venezuela con los muchachitos en los hombros, con los bolsillos vacíos, la gente dejando atrás todos sus sueños, sus ahorros, su patrimonio, sus muertos, sus esperanzas, y una diáspora venezolana alrededor del mundo pasando muchísimo trabajo, no te lo tengo que decir a ti, pero ávida y dispuesta y además luchando cada día para ponerle un fin a este horror e iniciar la reconstrucción del país. Queda claro, Patricia, queda claro que este régimen se ha mantenido en el poder porque en los momentos cruciales, cuando hemos estado a punto, y han sido varios momentos, de llevarlos a ese nivel de presión nacional e internacional que genere una transición donde la gente lo ha dado todo, donde han habido personas que no solo han perdido la vida y familiares, sino su patrimonio, sus ahorros, su seguridad y tranquilidad, todo. En ese momento crucial lo que ha fallado es una conducción política que por la razón que sea, por miedo, por chantaje, por presión, por ignorancia, por lo que sea, se ha desviado de la ruta y ha aceptado por parte del régimen migajas ficticias, electorales o de otra naturaleza, efímeras. Y por eso estamos aquí hoy. Pero yo siento que producto de todo lo que hemos vivido en estos años, en particular la rebelión popular del 2017, se cruzó un umbral y finalmente logramos algo que durante años aspiramos. Y fue que la comunidad internacional, que finalmente ha entendido que lo que vivimos en Venezuela no es solamente un drama de los venezolanos, sino que es verdaderamente un riesgo y una amenaza a la estabilidad del continente por la instalación en nuestro país de una narcodictadura con vínculos con el crimen organizado mundial, ha decidido actuar. Desde luego, la comunidad internacional está pidiendo lo mismo que la gente en la calle, una conducción política coherente, con firmeza, con transparencia, que priorice, que ponga por encima de todas las cosas el objetivo y el bienestar del país por encima de una aspiración electoral. Bueno, eso es lo que hoy está más claro que nunca y volviendo a tu planteamiento inicial, creo que la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica Venezolana, lo ha puesto claro y explícito de una manera muy, muy sencilla, muy directa, muy diáfana, muy valiente. María Corina, lo que se ha logrado a nivel internacional, mucho te lo debemos a ti. Y por eso es que a ti te prohibieron salir del país, porque tú venías haciendo un trabajo muy importante para que la comunidad internacional entendiera la situación en Venezuela.
A veces yo veo, por supuesto, la comunidad internacional ya muy clara, y muy clara sobre todo en cuál debe ser el procedimiento y el objetivo, ¿no? Entonces, tú que te has movido en esas aguas, que tú estuviste girando por el país entero, tratando de que se entendiera lo que realmente pasaba en Venezuela, ¿tú crees que puede afectar, ya como está la opinión internacional, puede afectar la participación de algunos factores de oposición en estas elecciones? ¿Puede afectar en el sentido de que la comunidad internacional diga, bueno, no ayudamos, para decirlo en palabras coloquiales, no ayudamos más a Venezuela porque hay esta gente que está participando y si hay elecciones nosotros no nos metemos más? ¿Eso podría pasar? Yo creo que ya no. Definitivamente creo que ya ese punto se superó. Así fue en el pasado. Y yo te diría hasta hace muy poco. De hecho, toda esta farsa del diálogo en República Dominicana ha hecho mucho daño. Yo he escuchado a algunas personas decir, bueno, vamos, y si no funciona, bueno, no perdemos nada. Eso es una irresponsabilidad infinita, porque sí se pierde. Cada día perdido no son 24 horas, son decenas de muertos en Venezuela. Y eso es así. De modo que es una irresponsabilidad incomprensible y algunos te dirían imperdonable de todo este episodio en República Dominicana, porque debo decirte que no podemos olvidar que esto no es una cosa nueva, no es que esta gente fue a reunirse con el régimen por primera vez sin saber cuál era su naturaleza, es la cuarta vez, el cuarto episodio de la misma gente, en los mismos términos, con la misma dinámica y con el mismo señor Zapatero siempre por detrás, como agente de la dictadura. Y además el cardenal Parolin lo dijo muy claro, recordemos esa carta de diciembre del año pasado, del 2016, a finales del año antepasado, una vez que el régimen se burló del Vaticano, se burló del Papa Francisco, y que el cardenal Parolin dijo, miren señores, si ustedes se van a volver a sentar a negociar o a dialogar cualquier cosa con esta gente, primero tienen que cumplirse 4 condiciones: libertad de los presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional, abrir un canal humanitario, parar la persecución y la represión. Ninguna de estas 4 condiciones se logró. Por el contrario, todas se agravaron. Igualmente fueron y se sentaron con una candidez, con una, digamos, ingenuidad que a algunos nos cuesta comprender. Así que esto que están haciendo en este momento en República Dominicana ha tenido consecuencias terribles, dramáticas, que se cuentan en vidas. Ahora bien, volviendo a tu planteamiento, que me parece medular y esencial, ya a estas alturas la comunidad internacional es evidente que está absolutamente clara. El comunicado del Grupo de Lima del 23 de enero desde Santiago lo ha dejado inequívoco. No se reconocen elecciones que no cumplan con los estándares internacionales y desde luego que sean convocadas por una espuria Asamblea Constituyente cubana. Lo ha dicho no solamente la Cancillería de Canadá, de Alemania, de Francia, lo ha repetido el presidente Santos varias veces en los últimos días en su viaje por Europa, así que, y bueno, desde luego el presidente Macri. Así que queda claro que de punta a punta en este hemisferio y más allá del continente, el mundo entendió que esto no son elecciones y no debemos llamarlos así, como tampoco creo yo que se pueda llamar oposición a quien participe en esta nefasta operación que busca darle tiempo, oxígeno y legitimidad a Maduro y a su narcodictadura. María Corina, vamos a ir a un corte. Al regreso, vamos a hablar de qué puede venir entonces, porque la manipulación que hay aquí es que o son elecciones o es una matanza. Entonces, ¿cuál es la alternativa a todo esto? Toda vez que, bueno, yo creo que ya la situación en Venezuela ya es de una gravedad que no podemos seguir aplazando la solución o la salida a la crisis. Al regreso, continuamos conversando con María Corina Machado.